La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra en sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin un grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba ya la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Para explicarnos el reino de Dios, Jesús usa muchas parábolas, usan relatos con ejemplos concretos, con ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos fáciles de entender. Y en este Evangelio nos pone dos ejemplos fáciles, generalmente de la agricultura, porque el antiguo Israel, la zona donde él vivía era zona de agricultores, pero también porque también fíjense lo universal que es la agricultura. En todo tiempo y lugar el ser humano siembra plantas y cosecha. Y nos pone dos comparaciones. Primero, la de un hombre que plantó una semilla y la semilla crece por sí sola. ¿Sí? Hasta en los lugares más inhóspitos, donde hay alguna semilla sembrada, la lluvia se encarga de hacerla crecer, ¿viste? O sea, en el desierto los cactus crecen. Es cierto, los cactus no necesitan tanta agua, pero Dios es tan sabio que ha creado plantas para que crezcan en el desierto. Fíjense, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Capaz que algún botánico o algún agrónomo me diga que a lo mejor estoy hablando mal, pero ¿qué quiero significar con esto? Quiero significar que cuántas cosas crecen sin la mano del hombre y cuántas cosas al mismo tiempo se destruyen gracias a la mano del hombre, o sea, de la mano del ser humano. La metáfora más simple, la mayoría de nosotros tenemos, aunque sea una plantita en casa, y alguno pondrá una semillita en una maceta. Y es cierto que tiene que regarla, y es cierto que tiene que echarle agua, y es cierto que si la va viendo, bueno, le faltará tierra, le ponemos más tierra. Habrá que cambiarle la tierra, le ponemos más tierra. Habrá que ponerle fertilizante, abono, le ponemos más fertilizante. Habrá que echarle un poquito de agua, le ponemos un poco más de agua. Eso sí, hay que cuidarlas,
pero cuando no le estamos regando, cuando no le estamos abonando, cuando no le estamos podando los tallos, la planta sigue creciendo y crece, y a veces hasta la planta o cualquier cultivo, y a veces hasta nos asombramos de la forma en que crecieron. O sea, porque crecieron por sí mismas. Nosotros la hemos regado de vez en cuando, pero crecieron en sí mismas. Y vos decís, pucha, qué lindo. Mira esa flor, mira esas dalias, qué lindas que están. Mira los girasoles, qué bonitos que han crecido. Vamos a ver otro tipo de cultivo. Mira esos maíces, qué altos que están. Caramba. O sea, más allá de que nosotros hayamos podido regarlos o qué, la naturaleza sigue su curso. No tenemos que estar mirándolos todo el día, ni haciendo algo todo el día, sino de vez en cuando. No tenemos que andar haciendo cosas todo el día para que las plantas crezcan. O sea, nosotros, como decía, las podemos regar, las podemos abonar, ¿sí? Pero en el momento en que no la estamos regando, en el momento en que no estamos abonando, las plantas siguen creciendo de una manera misteriosa. O sea, porque la ley de la naturaleza, incluso como le digo, en selvas, lugares donde el hombre no llega, hay plantas que sin intervención del ser humano, sin nuestro riego ni nada, hay plantas que crecen. El reino de Dios es más o menos lo mismo. La siembra del reino de Dios, la siembra del reino de Dios es comparable a este tipo de plantas. Este tipo de plantas que por ahí, sin la intervención humana, pero sí con la intervención de la naturaleza, crecen. ¿Ah? El reino de Dios ya está instalado entre nosotros. Y ya estaba instalado cuando vino Jesús a la tierra. Se instaló definitivamente cuando Jesucristo resucitó. Seguimos recibiendo el Espíritu Santo de la resurrección de Jesús. Estaba instalado cuando vino el Espíritu Santo en la época de Pentecostés. Y el fin del mundo y la segunda venida también va a llegar, y el reino futuro de Jesús inevitablemente va a llegar. Aunque nosotros no seamos creyentes, la presencia de Dios, la presencia del reino de Dios está. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. No Dios el que necesita de nosotros. También lo compara a una semillita de mostaza. El Señor Jesús en el Evangelio usa muchas veces la semilla de mostaza. Ustedes recuerden otro momento del Evangelio donde Él dice que si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, podríamos mover los montes. Bueno, en este otro pasaje también usa la semilla de mostaza, pero en el otro pasaje lo usa para hablar de la fe. O sea, de cuán grande debe ser nuestra fe. En este pasaje lo usa para comparar, para explicar cómo es el reino de Dios. ¿Y por qué usa la semilla de mostaza como comparación? Porque la semilla de mostaza es una semillita bien chiquitita, pero el árbol de la mostaza es tan enorme, es tan grande, que dice la palabra que hasta las aves vienen a refugiarse en él. O sea, de una semillita bien chiquitita puede salir un árbol gigante. Y eso también es el reino de Dios. De lo que vino a poner Jesús, pues va a salir la gran obra redentora. Así que el reino de Dios ya está siendo una realidad, e incluso independiente de nosotros. Entonces vos decís,
Para un poco, Matías. Para un poco, Matías. Entonces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Quiere decir que nosotros para que el reino de Dios exista no tenemos que hacer nada? O sea, tenemos que decir que de nuestra parte no tenemos que hacer nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no estoy queriendo decir eso. No quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. Lo que quiere decir es que el reino de Dios no es obra nuestra. El reino de Dios no es obra nuestra, es obra de Él. Nosotros que somos en la construcción del reino de Dios, nosotros que somos en la construcción del reino de Dios, colaboradores, ayudantes. ¿Y para qué lo ayudamos a Dios? ¿Para qué colaboramos a Dios? Ahí sí lo hacemos en colaboración nuestra, en beneficio propio. Ser una buena persona y ser un buen cristiano es algo que a nosotros nos beneficia. Dios nos ama, Dios nos da esa oportunidad porque Él nos ama. Pero ser buenos cristianos es algo que me hace bien a mí, más allá de ponerlo a Dios Todopoderoso contento o no. ¿Y por qué lo digo? Una plantita, si yo la riego, bien, y ahí es cuando aplica. Así como Dios ya instaló en el mundo el reino de Dios, así como Jesús ya lo instaló en el mundo, el reino de Dios, así también instaló la semilla del reino en el corazón de cada persona. ¿Se acuerdan que cuando yo les conté o por ahí si me escucharon, yo cada vez que explico cómo es el bautismo, cada vez que explico el bautismo en la catequesis o para darle el curso a las personas que van a bautizar un niño, en el bautismo, durante el bautismo, yo siempre explico que Dios nos da un regalito, y que ese regalito, como en un paquetito, está contenido todos los dones, todos los carismas, todos los frutos que el Espíritu Santo tiene para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. El concepto de la semilla es más o menos lo mismo. En el ADN de una semilla, adentro de una semilla, de cualquier semilla, Jesús usa la semilla de mostaza porque es chiquita y para resaltar el valor de la semilla. Pero en cualquier semilla, en el ADN de toda la semilla está como escrito, está como guardado todo lo que un árbol puede dar, todo lo que un árbol puede llegar a ser. Toda esa información genética está toda en la semilla. Y a cada uno le ha puesto una semilla. A Jesús en el bautismo Dios nos ha puesto una semilla en el corazón. Y adentro de esa semilla está todo lo que podemos dar en nuestra vida cristiana. ¿Y qué podemos hacer con esa semilla? Lo mismo que con una plantita. Dejarla crecer. Mirarla cómo crece. Y de vez en cuando regarla. Regarla con la oración. Regarla con los sacramentos. Especialmente con la confesión y la misa. Especialmente con la confesión y la misa. Regarla con la lectura de la palabra de Dios. Regarla con las buenas obras de caridad. Regarla con la vida en comunidad. Y mirar cómo crece. Todos los que tienen plantitas plantitas, miramos cómo crece. Miramos cómo está el tallo, miramos cómo están las hojas, podar algo, fijar si hace falta agua, fijar si hace falta abono. Lo mismo con nuestra vida espiritual. Fijarnos si hace falta perdonar, fijarnos si hace falta que Dios nos perdone, fijar si hace falta perdonar a nuestro hermano,
fijarnos si hace falta perdonar a mamá o a papá. Todo eso, fijar si hace falta sanar alguna herida interior. Todo eso son cosas que nos ayudan a cuidar esa plantita. Y esa plantita que si nosotros la dejamos, Dios nos hizo buenos. Dios nos hizo con esa plantita. Entonces, ¿qué hagamos? Nosotros también tenemos la semilla del reino de Dios en el corazón de cada uno. Y si entonces nosotros elijamos qué hacer con esa semilla, si la vamos a regar o si la vamos a opacar. Es cierto, como yo les digo, las semillas y las plantas, aunque nosotros no las veamos, las semillas crecen. Aunque nosotros no las veamos, las semillas crecen. Los árboles siguen creciendo, las plantas siguen creciendo. Nuestra intervención es solamente la de un ratito, la de un momento. Ahora, si nosotros a las plantas las arrancamos de raíz, les lastimamos el tallo, les prendemos fuego, las talamos, las desenterramos, bueno, ahí sí estamos contribuyendo a que las plantas se pierdan. También, y así como podemos hacerle daño a las plantas, si nosotros prendemos fuego podemos quemar todo un bosque con un solo fósforo. Ese es el problema. La obra de Dios en sí es buena. La obra de Dios es imparable, pero nosotros hacemos con la obra de Dios a veces lo que hacemos con la obra de la naturaleza. Entonces, miren lo que hacemos con nuestro planeta. El agua, contaminamos el agua tirándole basura, contaminamos nuestro suelo tirándole cualquier porquería. Recuerden cuando empezó la pandemia y el mundo estaba en cuarentena. Recuerden cuando empezó la pandemia y el mundo estaba en cuarentena, cómo hasta había cisnes en los canales de Venecia, cómo se estaban empezando a restituir un montón de ambientes, como habían vuelto a restituir su estado natural, su orden natural. Bueno, con la semilla, y eso con la semilla del que Dios puso en nuestro corazón, tenemos que evitar que hacerlo con la plantita que Dios plantó en nuestro corazón y que va creciendo a medida que vamos profundizando en nuestra relación con Dios. Tenemos que evitar, no tenemos que hacer lo mismo que hacemos con nuestro planeta. No le tiremos basura a la plantita de nuestro corazón. No le prendamos fuego a la plantita que Dios puso en nuestro corazón. Si yo insisto en que no quiero perdonar al que me ofendió, si yo insisto en que no quiero ayudar a alguien que está necesitado, si yo insisto en que no quiero ir a misa, si yo insisto en que no quiero rezar, le estoy tirando basura a mi corazón. Le estoy talando la planta que Dios la planta que Dios plantó en mi corazón. Y cuando Dios plantó una planta, que si yo la dejo crecer, que si yo la fecundo, va a crecer como un árbol enorme. Y ese perjuicio, así como el beneficio de regar mi plantita interior, o sea, esa plantita que Jesús plantó en mi corazón, va a ser una mejor vida espiritual, una vida más feliz y una vida eterna en el reino de los cielos. Si yo le tiro basura, si yo le prendo fuego, si yo la talo, si yo la arranco, si yo no la riego,
Si yo no la observo para ver cómo crece, se va a morir. Se va a morir. ¿Y cuál es el problema? Que yo también me voy a morir. Y me voy a morir de manera espiritual. Reguemos la plantita que Dios dejó en nuestro corazón. Dejémosla crecer. Porque, como dijo esta mañana estaba escuchando al padre Everardo Cáceres, un sacerdote latino que vive en Estados Unidos. Lo estaba escuchando esta mañana y le dije, y decía, cuando no cultivamos en nuestro corazón las cosas de Dios, cuando no cultivamos en nuestro corazón las cosas de Dios, estamos cultivando otras cosas. Estamos cultivando otros reinos que no vienen de Dios. Señor Jesús, quiero que crezca tu reino en mi corazón. Que esa sea nuestra oración de hoy. Amén.